Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Esta noche, hace poco rato, se conoció el nombre del nuevo director general de la Policía de Investigaciones. Mire usted qué rápido. El viernes a las 9 de la mañana nos enteramos de que habían allanado la casa y la oficina de Sergio Muñoz, hasta entonces director de la PDI. El gobierno rápidamente lo citó, rápidamente le puso término, o usted renuncia, o prácticamente lo sacamos. Rápidamente se viene en la tarde, renunció. Ayer martes ya estuvo formalizado, ayer martes quedó en prisión preventiva. Hoy el gobierno, con mucha premura, porque la Policía de Investigaciones, en eso tenemos todos la certeza, no puede estar sin un liderazgo claro, ha nombrado al sucesor. El presidente de la República, Gabriel Boric, designó en este cargo hasta ahora prefecto Eduardo Serna Lozano. Quédese con ese nombre porque va a ser una persona, el jefe de la policía, que suena y uno lo conoce. Tras la salida del exdirector Sergio Muñoz Yáñez, hoy en prisión preventiva, recuerde, ser formalizado por 12 delitos de filtración e información confidencial, el gobierno entonces determinó que el detective que se desempeñaba como subdirector de Administración, Logística y Administración de la Policía Civil asuma desde este miércoles, ya, es inmediato, la dirección de la PDI. 35 años en la institución, en el servicio. Serna tiene estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción, hasta iniciar justamente su formación como policía de investigaciones en el año 89. Es candidato a magíster en la Universidad en Barcelona, tiene estudios de posgrado, ha estado a cargo de también trabajos de operación de fuerza de la PDI, sí tiene trabajo tanto en terreno como en cargos directivos de la PDI. Por lo tanto, la elección de este nuevo, el señor Serna, tiene un currículum que al menos es bastante imponente y con bastante además años en la institución. Nos quedamos entonces con este nombre como el nuevo director de la policía. Recuérdelo usted, don Eduardo Serna Lozano. Vamos a la mesa de conversación. Estaba dando vueltas hace un tiempo ya la petición que se había hecho a las autoridades económicas para poner salvaguardias al acero chino. Lo pedían en Chile porque CAP, fundamentalmente, o sea, Huachipato, que es la siderúrgica tradicional chilena, que tiene en Talcahuano esta siderúrgica, fundamentalmente porque sentía que estaba compitiendo con un adversario en el mercado de manera desleal. Es decir, que estaba atentando contra los principios básicos de la libre competencia, es decir, bueno, compitamos mano a mano y el que es más eficiente le va a ir mejor. El que es más eficiente llega a menor costo al mercado y sobre todo en commodity, ¿no es cierto?, vendiendo acero, y el que llega más barato, bueno, ese va a vender más. Pero el dumping, fundamentalmente en la teoría económica, indica que cuando hay otro que sale a vender o bajo su costo o baja durante un tiempo los precios para liquidar al adversario porque tiene más espaldas para aguantar, es decir, que no es una competencia leal, equitativa. Huachipato pidió que la autoridad chilena tomase carta en el asunto, estudiara esa vía dumping y aplicara aranceles diferenciados, es decir, una salvaguardia para poder competir de igual a igual. ¿Qué es lo que indicó la autoridad chilena? A través del fiscal nacional económico y personas del gobierno, del Ministerio de Hacienda, Economía, en fin, que efectivamente hay dumping del acero chino, pero las salvaguardias que había solicitado la empresa son mayores que las que dieron finalmente. Y Huachipato decide entonces en esas condiciones decir, lo siento, después de 72 años tenemos que cerrar. Tomemos contacto con el presidente de Huachipato, Julio Bertrán, porque este resumen muy mínimo es sencillamente para dar contexto a la noticia que ha marcado el día en materia económica y social en la región del Biobío, porque en torno a directamente 2.500 personas, 20.000 de manera indirecta, podrían quedar sin trabajo porque Huachipato decidió cerrar su siderúrgica. Julio, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, Matías, buenas noches. Muy buenas noches. Primero, este cierre de Huachipato,
de esta siderúrgica tradicional, antigua, en Talcahuano, ya no tiene vuelta atrás? ¿Ya empezó? Porque no es un proceso de apagar un interruptor como la luz de una pieza. Es la inercia térmica que demora un tiempo y ya empezó este apague y no tiene vuelta atrás ya. Mira, Matías, nosotros lo llamamos como una suspensión indefinida. Es decir, como tú bien lo explicas, hay una inercia térmica, hay un proceso de apague de esta siderúrgica, pero que puede ser perfectamente revertido en un plazo de 3 meses, que es lo que nos va a tomar el hacer este apagado gradual, ¿no es cierto?, de las plantas que componen la siderúrgica de Huachipato. Nosotros, en el fondo, como tú bien lo explicaste, no logramos ver viabilidad económica con estas medidas de protección antidumping que dictaminó, ¿no es cierto?, la Comisión Antidistorsiones, y por ende tomamos la decisión de proceder a esta suspensión indefinida, pero efectivamente pudiesen haber acciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del mercado, como es reconsiderar las medidas de protección antidumping, que nos permitirían en una ventana de 3 meses poder revertir y reiniciar las operaciones de Huachipato. Después de 3 meses ya no vamos a poder... Julio, ¿decisiones de mercado o decisiones de la autoridad que pueda repensar, reestudiar y recalcular las salvaguardias planteadas? No, son decisiones de la autoridad. Ya, eso, lo que quiero entendí decir mercado. con decisiones de mercado es que el mercado hoy día está distorsionado. Ya, no, rectifico. El mercado hoy día está distorsionado. Hoy día hay un dumping que nosotros lo estimamos desde lo técnico de un 25% para las barras de molienda y hasta un 33% para las bolas de molienda. Y nosotros vemos que esa es la medida preventiva de antidumping que permitiría al mercado entrar en una situación de equilibrio que daría viabilidad al negocio de Huachipato. Julio Bertrán, si uno escucha a un teórico, yo si tuviera Milei aquí, que estuvo aquí hace unos 2-3 años en este estudio, y es un ortodoxo, es un religioso de la libertad económica, a rajatabla, les diría a ustedes, bueno, si los chinos llegan con acero a venderle a una mina de cobre que usa mucho acero en su producción, o que usa, si llega más barato que ustedes, bueno, lo siento, porque ustedes no son eficientes. El que se tiene que beneficiar es el consumidor final. Eso es un extremo. ¿Qué responden ustedes? Porque muchos los están acusando de querer que los ayuden, de querer protecciones, y le dicen, bueno, son neoliberales para algunas cosas, pero cuando tienen que competir con los chinos, no pueden. Tienen que pedir que la autoridad les ponga salvaguardias. Estoy poniendo un caso bien extremo para que expliques quién está afectando la libre competencia y al libre mercado aquí. Claro, lo que pasa es que desde la teoría económica el dumping es cuando tú estás vendiendo debajo de tus costos medios no evitables. Es decir, si hoy día China está de alguna forma financiando sus costos variables de producción de acero, pero no sus costos fijos, y está entonces compitiendo deslealmente, lo que termina haciendo destruyendo la industria chilena, y después finalmente lo que va a pasar cuando la industria chilena esté destruida respecto a la alternativa en una teoría libre mercado de suministro propio, ¿no es cierto?, como lo hace Huachipato, es que los chinos van a subir el precio. Por eso el dumping de alguna forma es penado, ¿no es cierto?, y es regulado, porque en el fondo la competencia desleal, claro, le produce un beneficio momentáneo al cliente final en cuanto que se hace de este beneficio de tener productos, ¿no es cierto?, a costos muy bajos o a precios muy bajos, ¿no es cierto?, pero desde un suministrador está predando, donde un suministrador que no está rentabilizando, financiando la inversión de capital que hizo. Perfecto. Julio, ustedes piden 25 para... Y eso es lo que logra hacer. Sí, ustedes piden 25% de salvaguardias para seguir funcionando porque menos... Entiendo que ustedes están perdiendo, según su último balance que estuve mirando, $1 millón diarios aproximadamente con Huachipato. Y su accionista, que es CAP, el accionista mayoritario, dice, nosotros así preferimos cerrar que perder $1 millón diarios. ¿Están bien los números? Están perfectos los números. O sea, nosotros lo que hicimos para calcular ese 25%, y son los antecedentes que aportamos, es que calculamos efectivamente cuánto es el costo alternativo de producir una barra de acero en China, considerando todos los costos y toda la inversión de capital que tendría que hacer una siderúrgica en China para producir, ¿no es cierto?, esa barra. Y eso, comparativamente con el precio que está llegando la barra puesta en Chile, desde China,
refleja un dumping de un 25%. Ok, Entonces, ustedes pidieron salvaguardia de 25, les dieron en promedio 15. Alguien podría decirle, sí. bueno, ¿y ustedes no tienen más eficiencia que aportar? ¿Por qué habríamos de suponer que todo el margen que falta para llegar al 25 que piden tiene que ver con la trampa que hacen los chinos y no hay escondido ahí alguna ineficiencia de Huachipato? Claro. Mira, Matías, buena pregunta, y de hecho te comento que el diferencial entre 15 y 25 es de 10%. Uy, se corta un poquito. Julio Bertrán, presidente de Que todo el Huachipato. Vuelve un poquito atrás, por favor, porque se cortó ahí, la conexión anduvo fallando. Perdón. No, digo Matías, que la diferencia entre un 15 y un 25%, es decir, ese 10% de dumping, en valor, en costo unitario, es más que el margen de contribución que tiene una siderúrgica estándar. Una siderúrgica estándar como nosotros, cuando no hay dumping, como sucedió el año 2021, porque estaba en periodo de pandemia, tuvo un margen de contribución unitario de cerca de $50 por tonelada, por producto que vendía. Y Huachipato tuvo utilidades, tuvo $12 millones de utilidades y tuvo cerca de $57 millones de EBITDA, ¿ya? Y yo lo que te comento es que un 10% de diferencial en dumping son más de $100 por tonelada, ¿ya? Entonces, rápidamente tú quedas en una situación de insolvencia financiera. Lo que te quiero decir es que el dumping es directo a la vena, como se podría hacer en buen chileno. Estamos hablando del diferencial en el precio final, ¿okay? Entonces hay que saber evaluar eso desde la perspectiva que tú me dices, pero ¿por qué no son más eficientes? Que cuando yo hago una eficiencia en costo sustantiva de 30%, tampoco es ese 10% el dumping, porque la estructura de costo es menor que la estructura de ingresos, ¿okay? Entonces es bastante delicado. Entonces, la pregunta de nuevo es, aquí no se trata de subsidiar a nadie. Nosotros, de hecho, no estamos solicitando un 25%. Nosotros requerimos un 25% que es el dumping estructural que calculamos para las barras de molienda. Incluso dijimos que para las bolas, o sea que nosotros no comercializamos más que eso, ¿ya? Que nos permitiría hacer solvente el negocio de Huachipato, y por eso sustentamos en decir que Huachipato sí es rentable, sí es solvente, con un mercado en equilibrio, ¿ya? Ahora, sí, para que el mercado estuviera en equilibrio tendría que ser un dumping del 10% y nosotros necesitamos un 20% de aumento de los costos, claramente que hay un subsidio a Huachipato, pero no es el caso. Sí. Julio, ¿ustedes qué es lo que va a pasar con las personas? Porque hablé esta tarde con el gobernador Rodrigo Díaz de la zona y está consternado naturalmente, no solo por la historia de Huachipato, sino por las personas que hoy empiezan a vivir, y probablemente muchos de ellos nos están viendo, la angustia de no saber qué va a pasar con sus empleos. ¿Cuántos son? ¿Cómo van a ser los programas de empleo para adelante o eventualmente de desahucio de esas personas? Mira, es bastante complejo. De hecho, te debo confidenciar, Matías, que nosotros nunca pensamos que íbamos a tener que enfrentar esta situación de suspensión indefinida de Huachipato. Tanto así que si me preguntas, bueno, ¿ustedes tienen planificado cuándo sale cada persona, ¿no es cierto?, de Huachipato o cuándo van a detener cada planta? No, estamos haciendo hoy día la ingeniería. Y la estamos haciendo con toda la gente de Huachipato, ¿ya? Pero es efectivo que Huachipato va a empezar una etapa de declinación en su operación, que ya a 3 meses, por supuesto, que deberíamos salir todas las personas que trabajamos en Huachipato, ¿ya? Y va a quedar una operación muy menor de todos los servicios logísticos y del puerto de Huachipato, que por lo demás es un puerto bien estratégico por cómo está localizado y todos los servicios que puede prestar, ¿ya? Entonces hoy día estamos en esa etapa de planificación, pero dicho lo anterior, por supuesto que hay una gran preocupación. Estamos hablando de 2.700 personas aproximadamente, es un número que cambia siempre, pero entre personas directas e indirectas. Claramente tenemos un programa muy detallado de acompañamiento, de reinserción laboral, de capacitación, de compensación, porque no está de más decir de que la gente de Huachipato es gente que lleva en promedio más de 20 años. ¿Cierto? Hay un talento que se ha desarrollado, hay una educación metalúrgica que se ha desarrollado. Alguna vez yo comenté que la escuela de metalurgia, de ingeniería mecánica, ¿no es cierto?, o de metalurgia de la Universidad de Concepción, se creó un poco por paralelo de esto. Entonces hay mucho compromiso, ¿ya? Hay mucho compromiso y por ende nosotros estamos muy preocupados cómo lo hacemos.
Pero para responder a tu pregunta, Matías, esto no es fácil. O sea, no vamos a poder reinsertar laboralmente, a pesar de todas las capacidades de nuestra gente, 2.500 personas, 2.700 personas de un día para otro. ¿Ya? Indirecto, Es ¿cuántos un problema, empleos? es un problema. ¿Cuántos empleos indirectos calculan Son la ustedes? mitad. Indirectos son la mitad. Cuando te digo indirecto, Matías, te estoy hablando de contratistas. O sea, nosotros somos 2.700 personas, donde deben haber 1.300 directos de Ya, ya. Huachipato y el resto son contratistas, pero que están todos los días en la planta. Están trabajando como personal Y el directo. impacto en la ¿Ah? zona de otros servicios aledaños, de, no sé, de química, empresas químicas que presten servicios, eso me imagino que también va a tener un impacto, según le escuchaba al gobernador esta tarde. Tiene, Tiene un impacto súper importante. De hecho, hemos calculado que lo que es personal, ¿no es cierto?, trabajadores, ya no indirectos, sino que son influidos por este cierre de Huachipato, estamos hablando de 20.000 personas, ¿no es cierto? Y también hay un tema desde el punto de vista del encadenamiento productivo o la actividad económica. O sea, nosotros en algún momento calculamos que por cada dólar de valor agregado que genera Huachipato, genera 2,1 dólares de valor económico en industrias aledañas que le prestan servicio a Huachipato, ¿ya? Entonces tiene un impacto súper importante, ¿ya? Sí, Pero Julio, más importante que eso, Matías, el impacto, perdón. Julio, ustedes dicen, tenemos 3 meses, una ventana de 3 meses para salvar esta situación, de lo contrario ya va a terminar el apagado y va a ser historia Huachipato, como lo fueron, no sé, uno se acuerda de otras industrias de Lota, uno se acuerda de los Apenco, uno se acuerda de Oveja Tomé, en fin, por distintas circunstancias, pero empresas que eran tradicionales, que fueron quedando en nuestra memoria histórica. Para que eso no pase quedan 3 meses, dice usted. ¿Tiene espacio, tiene conversación, tiene agendada alguna reunión con el gobierno para ver qué se puede hacer? Sí, efectivamente, ya el día de mañana vamos a tener reuniones con el ministro de Economía, con el ministro Grau, porque hay una preocupación fidedigna, ¿no es cierto?, por este caso de Huachipato, y vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer. Nosotros por eso le llamamos una suspensión indefinida. ¿Qué más que nosotros nos gustaría que esto se mantenga? Y déjame decirte que es porque nosotros estamos convencidos que Huachipato, en un mercado equilibrado, sí es solvente financieramente y creemos que el valor compartido que puede generar en el futuro Huachipato para la industria minera e industrial chilena, haciendo aceros especiales, ¿no es cierto?, con bajo impacto en la huella de carbono, es eminente, ¿ya? O sea, no es puramente un tema económico, sino que hay un tema estratégico. Ya, todos los países desarrollados tienen siderúrgicas propias y esta es la única siderúrgica integrada que tenemos en Chile. No han faltado quienes, observadores, analistas, ven en esta acción el temor a China. El temor al gigante chino no en lo geopolítico, sino que en que es nuestro socio receptor de exportaciones, si no el más grande, me parece que el socio más grande que tenemos, nos compra muchísimos productos y que hay algunos que temen en la autoridad económica en que si Chile le pone salvaguardias al acero chino, puede haber represalias con nuestros productos, ya sea celulosa, cerezas, en fin, pesca, salmones o vinos, que lo leí en el diario ayer o hoy, y que Chile puede quedar muy vulnerable a una represalia china y que eso habría pasado la cuenta, por así decirlo, a esta empresa en particular, a Huachipato. ¿Sienten ustedes que hay algo de eso? La verdad, Matías, es que podría haberlo. La verdad es que no tenemos antecedentes para demostrarlo. Pero igual nos llama la atención que cuando nosotros estamos hablando de la industria metalúrgica del acero, ¿no es cierto?, y estamos hablando del nivel de importaciones que se hacen de estos acero o bolas de molienda para la minería, estamos hablando de un mercado de que no supera los 300 millones de dólares, ¿ya? Estoy hablando en el margen del dumping, lo afectado a Huachipato, que fueron cerca de 150 millones de dólares, y el resto de las importaciones directas que hacen de bolas, ¿no es cierto? Y 300 millones de dólares para un mercado del acero en China, que es el 54% del suministro de acero en el mundo y de consumo. Ínfimo. La verdad es que es un quantum, te diría un físico, ¿ah? Es ínfimo. Entonces me cuesta pensar, y para lo que nosotros exportamos de concentrado de cobre, ¿no es cierto?, y de cátodos de cobre a China, me cuesta pensar que tenga tanto impacto, pero la verdad es que lo desconocemos, y puede ser. Pero lo que nos preocupa de verdad, en el fondo, es que estemos sacrificando la industria metalúrgica propia chilena por más de 73 años, con todo el conocimiento que tenemos y con toda la capacidad de hacer uso de nuestros recursos naturales. Pensemos que
que todo el abastecimiento de Huachipato es de mineral de hierro que producimos en el Valle del Huasco. O sea, hay un tema de encadenamiento productivo, de economía circular súper importante y desarrollo industrial que yo creo que como chilenos tenemos que reconsiderar y ojalá no lamentemos el día de mañana haberla perdido, ¿cierto? Esta industria, porque esta industria una vez que desaparece no vuelven rápido, el conocimiento se va. ¿Ah? Julio Bertrán, presidente de la Siderúrgica Huachipato. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con esa reunión que tienen mañana con el ministro de Economía para ver si en estos 3 meses se aprovecha una solución intermedia en que por lo pronto siga Huachipato, por lo que significa, por los empleos, por la economía de la zona y por la economía del país. Así que vamos a estar muy atentos a la reconsideración o recálculo de esta medida. Julio Bertrán, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Que estés muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, bueno, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Los últimos días, ayer lo decíamos, la actualidad está dominada por 2 temas importantes. Uno de largo plazo, importante, profundo y muy serio, que tiene que ver la aparente corrupción. Digo aparente por ser muy delicado, porque hay evidencia de que hubo un tráfico de información, violación del secreto que debía tener un policía. Está preso ese policía. Y todas las redes que hay en torno, redes en cuanto a tráfico de WhatsApp y de información relevante. A eso me refiero, red. Y la otra tiene que ver con algo que sucedió ayer en el Senado. Y alguien dirá, ya, pero eso sucedió en el Senado, se le interesa solo a los políticos y es cómo se arman los bloques políticos. Esa es la política, los acuerdos y los no acuerdos. Los climas de negociación, los climas de acuerdo o no en la política son muy relevantes también para nuestro país. Nuestro invitado de hoy juega en esa cancha, no en el Senado, sí en la Cámara de Diputados, Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Bueno, partamos Gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerlo como siempre aquí en este estudio. Partamos por lo que sucedió en el Senado. Me imagino que usted, bueno, igual se lo pregunto, ¿estima que la derecha falló a su compromiso, rompió el compromiso de manera desleal? Sí, creo que es una situación muy triste y si bien usted muy bien señalaba al principio que a veces estas cosas son poco atractivas para el grueso de la población, sí son muy graves por lo que se transmite respecto a la palabra empeñada. Para que la gente lo entienda, quienes no están incorporados a este asunto, es que cuando comienza esta nueva legislatura, es decir, los 4 años que empiezan a contar del marzo del 2022, el Senado debe negociar, siempre tiene que ocurrir, un acuerdo administrativo. Quiénes van a estar en qué comisión y quiénes van a ocupar las presidencias, las vicepresidencias y otras cosas que son muchas, pero esas son las principales, ¿no? Y ahí hacen una estrategia de negociación en donde se dividen en 2 bloques, ¿ya? Uno que es la derecha y el resto que sería algo así como los que no son de derecha. Eso incluye oposiciones, más o menos oficialismo, etc. El negociador por parte de la democracia cristiana en esa instancia fue el senador Matías Walker, ¿ya? El asunto es que ellos deciden, miren, no estemos al vaivén de la formación de pactos nuevos, etcétera, sino que démosle una estabilidad al Senado, que es la estabilidad que requiere digamos, la República, que requiere la política chilena en este momento, y para ello dicen, miren, aquí nadie va a ganar ni nadie va a perder, sino que nos vamos a dividir los periodos, por lo tanto, 2 años van a tener presidencia de derecha, 2 años van a tener presidencia de ese otro bloque y así se van distribuyendo. El senador Coloma fue, hasta el día de ayer, presidente del Senado porque la totalidad del Senado votó por él. Sí, lo oyeron bien, el senador Coloma, cómplice no pasivo, sino más bien activo de la dictadura, recibió el voto de los senadores del Partido Comunista para poder ser presidente del Senado porque decidieron
no pelear más. Y el Sino que primer año, todos votamos sí. Álvaro Elizalde. Álvaro Todos Elizalde votamos por con Coloma. con los votos de la UDI y republicanos. Sí, pero es que un acuerdo no funciona así, porque el acuerdo tenía 4 años. No, pero no es era, que- no era es que- separable. es que usted está ¿ya? narrando solo el segundo, no narró el primer año. Claro, pero lo que... Elizalde con votos de la derecha, Coloma Sí. con votos de la izquierda. Exactamente. Eso. Y ahora tocaba que fuera, cierto, nuevamente el sector progresista, por decirlo de alguna forma. el ¿ya? PPD le tocaba. Que no le tocaba al PPD, que no requería... Es que más que... Lo que pasa es que después ellos se dividen, cada bloque, en la Cámara lo hacemos del mismo modo, uno frente al otro, y resulta que 2 senadores cambiaron de bloque, con eso armaron una mayoría contundente en la derecha y decidieron desentenderse del acuerdo, que es lo más delicado. A mí me da mucha pena porque el senador García Ruminot es un senador que tiene una historia súper respetable. Lo mismo el senador Coloma, pero el senador Coloma queda manchado y lo que haya hecho en su presidencia, de la cual yo tengo una buena opinión, queda manchado porque básicamente, voy a usar la metáfora, comió y no pagó la cuenta. ¿Ya? O sea, a él recibió los votos y le tocaba ahora otorgárselo a los otros y básicamente hicieron algo así como una... estafa, perro por decirlo muerto, de alguna ¿dice usted? forma. Hicieron perro muerto, claro que sí. Eh, Y esto es muy delicado porque el Senado justamente tenía que transmitirle a la ciudadanía. Hay cuestiones éticas acá que yo creo que son importantes y a nosotros se nos ha hecho una caricatura sobre que trajimos cuestiones morales a la política. Yo creo que es importante que la política también educa a la ciudadanía y que la palabra empeñada vale, que vale tu honor y que tu honor debe ser relevante en tu actuar. Es algo que es importante que la política se lo transmite a la ciudadanía. Y lo que pasó ayer fue que los senadores que aparecen en cámara, o sea, que aparecen atrás mío, hay uno atrás mío, le dijeron a los niños de Chile, si usted empeña su palabra y luego le sale un mejor negocio, que significa pasarse por cierta parte toda la palabra empeñada, hágalo. Total, usted sale ganando. En ese acuerdo indicaba que en la Comisión de Hacienda debía estar a partir de hoy, probablemente, sí, a partir de hoy, Sí. entre otros Jimena Rincón. Sí. Y Jimena Rincón, en tanto DC en su momento, pero salía el nombre. Yo vi el documento original con las firmas, con las moscas de todos los jefes de comité, y hoy día el oficialismo en el Senado vetaba la entrada de Jimena Rincón a esa... Yo no sé si vetaba, Y- porque es un tema de cupos, ¿ya? Sí, Y pero- esto yo lo veo en la Cámara de Diputados porque he sido parte de estas negociaciones permanentemente. No, bloqueaban la entrada Claro, de Jimena Rincón, pero- entonces la pero- derecha, eso explicó Macaya, usted lo habrá escuchado, dice, ellos rompieron el acuerdo Sí. porque no quieren que esté Son Jimena cupos, Rincón. era un cupo de la democracia cristiana negociado por los mismos que posteriormente pasaron a ser demócratas, ¿ya? Ahora, yo entiendo que antes de esta votación, esa situación que denuncia el senador Macaya, y esto me lo dijeron senadores hoy día, incluso hablé con funcionarios de la Cámara, lo hicieron efectivo tardíamente, pero lo hicieron El efectivo famoso papel. previo a esta Y así a esta todo, votación. ya. Entonces, el asunto ya estaba arreglado antes de tener que romper el acuerdo y quedarse con todo. Todos sienten... Pero además también los senadores a nosotros nos habían transmitido que había un error en la forma en que la Cámara de Diputados negociaba esto de que un sector armara mayoría y excluyera al resto, y apenas lograron una mayoría para excluir al resto lo hicieron. Cosa que no sería tan grave si es que lo hubiesen hecho desde el principio, pero se dieron la mano y dijeron no vamos a hacer una administración excluyente, sino que vamos a hacer lo contrario. Integrada. Y por eso es que yo no apunto al senador Walker y a la senadora Rincón en esta historia, ¿ya? Creo que ellos tienen una responsabilidad pero secundaria. Aquí yo creo que la principal, la persona que queda más manchada es el senador Coloma. Porque le insisto, Matías, él comió el plato y no pagó la cuenta. Ya, aquí uno puede tener aquí, si usted lo agradezco, lo despido y entra un diputado de la UDI y me va a contar la historia completamente distinta, que los Puede ser. responsables son los otros y en virtud de la economía del tiempo, yo quiero pasar al siguiente tema. Encantado. ¿Cómo queda el clima? Porque eso sí que es lo que nos importa a nosotros. ¿Cómo queda el clima para poder negociar reformas estructurales importantes demandadas por la población? Porque hay que ponerse de acuerdo para sacar adelante Por los supuesto. proyectos. Pues. Yo espero que esto importe poco, porque Matías, si bien a quienes nos dedicamos a la política esto nos resulta fascinante, hay en este momento personas que están viendo esto, que tienen una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza, y sería para mí una vergüenza transmitirle que esta historia que acabo de contar, de que le firmó, le dijo que sí, le dijo que no, Fuera más importante que va a eso. tener un impacto en su pensión. Por eso es que a mí me dio tanta vergüenza de parte de la política cuando inventaron, de manera no falsa, sino deliberadamente mentirosa, que una frase del diputado Ibáñez le había caído mal a alguien y por eso no se podían subir las pensiones. Entonces, una persona que trabajó desde los 14 años, ¿ya? Qué sé yo, en el carbón, lo que veíamos antes, sí. o en Huachipato, y que ahora tiene 87,
y mañana se tiene que levantar a las 5 de la mañana a regar una plaza en los servicios de sanidad municipal, que yo le diga que porque no me presentaron la renuncia a la Comisión de Hacienda antes, yo creo, y esto es una cuestión bien importante, que los parlamentarios tenemos la responsabilidad de juzgar todo lo que se pone en nuestro escritorio por el mérito propio de aquello que se nos hace tomar posición. O sea, ¿se puede salvar esta situación tensa, difícil de ayer en función de los acuerdos? Es que yo no hago pronósticos, para eso están los analistas políticos. No, pero conoce usted yo hago la algo que es cancha. más difícil, o puede ser más fácil dependiendo de la posición de cada uno. Lo que nosotros hacemos los políticos es tomar posición frente a los temas. Mi posición es que todos los políticos siempre debemos tomar posición frente a un tema ante el mérito del tema. No puede ser algo que se da mucho en el Congreso, y me encanta que la gente lo sepa, que la gente dice, voté en contra de este proyecto de ley. ¿Por qué? No, porque la semana pasada fue el ministro a mi región, y pasaba con la izquierda en el periodo pasado, fue el ministro a mi región y no me saludó. Así que jodieron los jubilados. No. Eso para mí es una vergüenza y es darle la espalda al mandato ciudadano. Por lo tanto, los políticos que nos peleamos todo lo que nos tengamos que pelear, pero la pensión del ciudadano, del anciano, del adulto mayor que está viendo esto en su casa, no puede, o sea, o puede estarlo, pero quiero decir que me parece vergonzoso desde la ética parlamentaria pasar que cuentas. lo esté. O sea, lo mismo que una reforma tributaria. Hoy día yo estaba hablando con un senador, tuvimos una conversación en que yo le decía, ¿sabe qué? Si usted no está en la misma posición de nosotros respecto a la forma de gastar en salud, en educación, en pensiones, y solo quiere gastar en seguridad, bueno, lleguemos a un acuerdo de pacto fiscal que solamente vaya a la seguridad. Pero vuelvo a lo anterior. Si hay una persona que está viendo esto, que mañana tiene miedo de caminar del paradero a la casa porque lo pueden asaltar, no puede ser que una pelea en el Senado vaya a impactar en su falta de seguridad. Los proyectos tributarios, de pensiones, etcétera, los parlamentarios tenemos la responsabilidad y la obligación moral, sí, moral, no tengo vergüenza en decirlo, moral, de analizar los proyectos de ley de acuerdo a lo que creemos que es mejor para el país. El análisis, y no si es que me miró feo esto, me miró... Sí, totalmente de acuerdo, y eso es de sentido común. Déjeme ver un tema... No, es que a veces, ojalá lo fuera, a veces es el digamos. menos común de los sentidos, Claro. pero que es el sentido común suponer que uno no puede pasarse cuitas personales entre uno y otro y perjudicar al electorado. Porque dejan de ser personales toda vez que actuamos en representación de la ciudadanía. Cuando es moral la responsabilidad de un político para beneficiar a la población, a la ciudadanía. Sí. Y usted mencionó el tema de la seguridad, de esa persona que le da miedo caminar. ¿Qué ha cambiado en el análisis del mérito de los proyectos cuando ustedes se opusieron a toda la batería o a gran parte de la batería de proyectos en seguridad? ¿A cuál? La gran parte de la mayoría. Es que no son todas. Pues dije, una parte, y que hoy día, en buena hora, una buena evolución, muchos de estos son ¿cómo se llama?, respaldados y empujados por el propio gobierno. Quiero hacer una aclaración antes del punto, porque ya van a salir a alguna a criticarme. Yo no digo que mis posiciones sean más morales que las del otro. Lo que yo digo es que se puede tener diferencias políticas, pero negociar un asunto respecto de otro es lo que me parece que es inmoral. ¿En qué? Porque uno le puede decir, pero es que, Matías, ¿ustedes se opusieron a esa Matías, agenda de seguridad por estar en contra del entonces presidente Piñera? No. ¿O el mérito de las leyes? Le respondo encantado. 100% el mérito de las leyes, y se lo planteo así. Yo estoy dispuesto a hacerme cargo de cada una de mis votaciones porque es mi obligación, porque yo no voto por mí, voto por la gente a la que represento. Pero yo no le puedo contestar en paquete porque yo voto por artículos. Entonces, si usted me pone un artículo y me dice, usted votó en contra de este, ¿por qué lo votó en contra? Yo le puedo decir, este por este motivo, Pero este por otro motivo. la gran mayoría de ese paquete de leyes que tiene mucho articulado en detalle, ¿fue votado por la oposición entonces en contra? Sí. Prácticamente todo. Sí, pero no hay ninguno que esté igual que yo haya cambiado mi votación. No, igual nunca están, nunca siempre. Pero la diferencia es, evidentemente, la respuesta que yo le daría... Pero me reconocerá si que usted el me lo pusiera sobre la espíritu de ese bloque o ese paquete legislativo está bastante presente hoy día en el que empuja la propia ministra Tobá. Pero muchas veces es que yo nunca me opuse a los espíritus necesariamente de los proyectos, o a los que me opuse por espíritu. Insisto, esta conversación es un poco, se vuelve torpe en la medida en que no estamos hablando de un proyecto en particular, ¿ya? Pero la agenda de seguridad. Pero es que yo voto por la redacción de los artículos. Entonces, si usted no me dice cuál artículo, yo no me puedo hacer cargo. Y quizá me saca uno y me dice, mira, usted cambió de posición, y yo tendré que decir, ahí me equivoqué. Pero... pasemos al tema de la PDI, porque el escándalo que se ha desatado con toda justicia, porque es de una gravedad enorme. ¿Usted le da una gravedad enorme? Pero sí, el fiscal más o menos. ¿El fiscal nacional? Sí. ¿A usted le parece que no? Me parece que le baja el perfil. ¿Usted no cree que el fiscal o la Fiscalía o el Ministerio Público No. Si le baja el perfil... No la Fiscalía ni el Ministerio Público.
Voy a ser más específico. A ver. El fiscal nacional, en una determinada entrevista, en una determinada frase, ¿Qué dice? le comentan que la ministra vocera de gobierno dijo algo que es Sí. casi textual que lo que dijo hoy día Matías del Río al abrir esta entrevista. No, yo no importo nada ¿Qué? aquí. Ustedes son No, pero actores para demostrar que no es una locura lo que dijo, ya que la ciudadanía comparte que Matías del Río no está loco. No sé. Pero ¿qué? Y él, ¿Que hay una red? Que hay una red delictual. No, yo dije que ¿Ya? una red de personas que se pasaban mensajes. Una El red- delito lo determinan los tribunales. Perdón, un periodista una con red de suerte puede presentar No, denuncia. pero la violación del secreto ya está acreditada, pues. Por eso. ¿Ya? Pero no, yo no he hablado Entonces, de red de hay una corrupción. red, hay una La red ministra de sí habló de personas- red de corrupción. Ok, yo veo una red de corrupción con Ya, toda claridad. perfecto. Lo que a mí me parece grave es que el fiscal nacional ¿Qué dijo? ocupe la oportunidad para decir, oiga, ministra, se pone a calificar los dichos de la ministra, usted tiene que presentar las pruebas, etcétera. Primero, creo que el fiscal nacional tiene que evitar involucrarse en política. La ministra, parte de su trabajo es hablar de política. El fiscal nacional, su trabajo no es hablar de política, ¿ya? Si el fiscal nacional quiere hablar de política, que se presente a las elecciones, Pero si hay- que por cierto creo que lo haría muy bien como parlamentario. Pero ¿ya? si hay un ministro de Estado Pero- que pero dice ¿sabe que que Matías- conoce... Si el sabe ministro que Matías, cuál es si el un problema? funcionario público sabe que existe una red de corrupción, no está obligado a entregar los antecedentes. Por supuesto que sí. ¿Los ha entregado la ministra? Pero la ministra se estaba refiriendo a los antecedentes que ya todos conocemos, pues. De hecho, ella misma en esa entrevista dice, refiriéndome a los antecedentes que todo Chile conoce, que se han hecho públicos, y no públicos a través de Entonces, filtraciones. el fiscal desconoce- Públicos en la audiencia de formalización. Entonces el ¿Ya? fiscal nacional desconoce el carácter delictual de las acciones que nos mostró No la tengo Fiscalía. idea qué le pasó al fiscal nacional. Creo que habla de más, que es poco cauto. Y yo le recomendaría que cuando hable de política, tiene que ser más cauto porque no es su rol, porque él está puesto por toda la República en una posición para darle garantías a toda la República. ¿Cuál es el problema, Matías? Que empiezan los cuestionamientos. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Y no quiero, por ser más cauto, engañar a la ciudadanía respecto a lo que estoy pensando. Si están- ¿Qué le voy a decir? En- El fiscal nacional... ¿Entró en política? Sí, hoy día sí. ¿Y eso no en la vulnera la entrevista ley? con Juan Manuel Astorga. No vulnera- necesariamente. No Porque, merita- no porque merita- son casos que se cruzan con la política. Si es que si ha vulnerado la ley el fiscal nacional al entrometerse en política, ¿no merita algún tipo de No, cita no, al Congreso no. o acusación de algún tipo? No, yo estoy tomando mi posición respecto a lo que pasó. Una cita al Congreso puede ser para que discutamos de decirle, oiga, deje de meterse en política, porque cuando finalmente las palabras del fiscal terminan siendo un ataque a la ministra, se terminan siendo ocupados por la oposición, pero quiero ser más claro e ir al hueso, ¿ya? Aquí este caso es tremendamente político, independientemente de que algunos dicen, oiga, no politicemos esto. Me van a disculpar. No, tienen Me van- mucho. Me van a disculpar. Pero a los 13 días de nombrado por el presidente Piñera, le empieza a filtrar al señor Hermosilla. Y el señor Hermosilla, el señor Chadwick, ¿qué cosa? No cualquier causa, insisto, esto lo he dicho en otros medios. No es que sea bocón o sanguchito de palta. Le entrega información sobre el caso Enjoy, que es sobre el fideicomiso del presidente Piñera. ¿Ya? ¿A quién? Al ministro del presidente Piñera, que además es primo del presidente Piñera. Sobre los casos Torrealba, del partido del presidente Piñera, sobre el caso Felipe Guevara, que causas en las que no es abogado el señor Guevara. Dominga, Además, Enjoy, sobre Dominga, Torrealba. en donde, escúchenlo bien, chileno, Dominga, una causa en donde el presidente Piñera está como imputado, le está entregando información. Entonces, esto es estrictamente político y por eso yo invito al fiscal nacional a que sea cauto al meterse en política. ¿Por qué? Porque con democracia viva, Pero oiga, faltó- el fiscal... Faltó algo, ¿eh? el fiscal- Faltó algo. 13 días antes que había sido nombrado por el gobierno del presidente Piñera Eso, como claro. ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ah, y además... Eso pasó antes, que no, Y además, lo omitió. en el- Hermosilla, que es funcionario de Del los dos Ministerio del gobiernos Interior. de los dos gobiernos del presidente Piñera, ¿ya? No, no, tiene que además esa política. que además es socio del señor Chadwick, ¿ya? ¿Por qué? Ya no, fue socio después de No, que me salió del refiero, gobierno, sí. ya. Sí, sí. Pero ¿por qué yo hago este punto? Porque entonces, fiscal nacional, cuando uno empieza a ver que usted hace calificaciones de las declaraciones políticas, uno empieza a analizar y comparar sus declaraciones contra otras declaraciones del mismo fiscal. Y eso es lo que los políticos no deberíamos hacer. Porque en el caso de Democracia Viva, oiga, el fiscal nacional fue pero aguerrido, raudo, fiero, si quiere, con sus declaraciones. Pero cuando aparecen como imputados, personas o como involucrados, personas que él conoce, resulta que pasa a ser un tipo mucho más reposado, O sea, que le baja el A perfil. juicio de Gonzalo Winter, el fiscal nacional, se ha metido en política Sí. y no ha tenido un trato equitativo con los casos que indaga el Ministerio Público que él dirige. Quiero ser muy claro, no en tanto fiscal, sino en tanto opinador de la política. ¿Puede dividirse y por eso? eso sí, se puede. Y por eso mi recomendación al fiscal
Yo no lo estoy acusando de corrupto, que quede muy claro, en ningún caso. Lo que yo le quiero recomendar es que hable menos de política. Porque si no, los ciudadanos empezamos a sentir que no tenemos la garantía, toda vez que tenemos la posibilidad de comparar la actitud que el fiscal toma con un caso y con el otro. ¿Usted es de los ciudadanos que siente que no le da todas las garantías al fiscal nacional en este momento? Creo que él en esa entrevista logró que yo me hiciera preguntas que yo no debería estarme haciendo. ¿Y le da garantías hoy día cómo está llevando adelante, o que sea el Ministerio Público actual dirigido por ese fiscal nacional que usted critica, yo confío, el que lleva adelante esta investigación? yo confío en las instituciones chilenas. El fiscal nacional no es el que lleva por su cuenta que dirige propia esa institución. Él no dirige la investigación, la institución sí, etcétera. Solo que yo le diría, fiscal nacional, no haga calificativos de las situaciones políticas, porque entonces yo me veo obligado a comparar los adjetivos que usted ocupa con una causa y con otra, y luego me veo en la obligación de recordar que a una persona usted la conoce y a la otra no, y entonces yo me empiezo a ver una serie de preguntas sobre el fiscal nacional que no deberíamos hacernos, porque usted debería estar fuera. ¿A quién conoce el fiscal nacional? A Andrés Chadwick. El fiscal nacional. Claro. ¿En qué? ¿Son parientes? ¿Son socios? Hay una foto que aparecen comiendo juntos y él entiendo que ha señalado sí, comimos juntos, no sabemos más y yo tampoco quiero saber más, no me interesa. Y no creo que yo debería saber más sobre esa comida, porque no es pecado comer con alguien. Ya, pero es que usted dice, lo conoce, está dando a entender que hay una relación. Yo lo había olvidado. ¿Y hay una relación? No tengo idea. Y no quiero saberlo, no me corresponde saberlo. No, pero usted... Yo lo había olvidado. Si es fiscalizador, le corresponde Yo saberlo. lo había olvidado hasta que él se puso a hablar de política y lo tuve que recordar, pues. Y no lo quiero volver a recordar. Entonces mi llamado al fiscal nacional es: no se meta en política. Métase en la persecución del delito y dé garantías a toda la República, porque toda la República es la que lo ha colocado en ese cargo. Por último, pasemos, porque nos queda un minutito, pasemos al caso de Carabineros, que está tan, ¿no es cierto?, en boga, porque sabemos que en mayo también hay una formalización, y si el estándar es que no puede dirigir una policía en nuestro país quien es formalizado, el señor Yáñez no va a poder seguir después de mayo dirigiendo la institución. A través de la vocera y del ministro de Justicia nos enteramos cuál es un poco la doctrina, o pensar que es la doctrina del gobierno, que de mayo no pasa, o sea, o usted renuncia o lo vamos a sacar. ¿Es más o menos así? ¿Usted comparte eso? Ya, aclarar que yo no puedo hablar a nombre del gobierno, que es una obviedad, pero que no. Un disclaimer que vale la pena hacer, porque como yo soy un diputado oficialista, muchas veces... y muy cercano al presidente Boric. O sea... Sí. Por lo que claro, sé, yo lo he leído, lo he visto en las revistas. Yo estoy aquí, yo nunca lo he dicho en esos términos, pero yo estoy aquí en tanto diputado por el Distrito 10. Sí, perfecto. ¿Ya? A ver, yo creo que hay que hacer algunas distinciones y matices en este debate que nos hace bien hacer. Primero, ¿hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? Sí. ¿Hubo además violencia con características delictuales durante el estallido social? Sí, también. Y las dos cosas no son contradictorias. Y yo quiero avisar a los chilenos que no están en la obligación de tener que creer que el estallido social fue todo puro delito o que fue todo pura violación a los derechos humanos, porque las dos cosas pueden haber ocurrido al mismo tiempo y que a veces nos falta la capacidad de poner matices en el debate. Los grises ¿ya? faltan mucho. Los grises faltan mucho. Las dos cosas pueden ser ciertas. Creo que también hay que hacer una distinción en que al señor Yáñez se le acusa de acciones propias y que en sí mismas tienen características de delito. ¿Ya? La omisión en cuanto el solo hecho del reenvío de una causa es en sí mismo. O sea, ¿el WhatsApp es falso o es delito? No hay nada entre medio. Porque si lo envió, ya es delito. Y es una acción propia. En el caso del señor Yáñez, Carabinero. Sí, es que en el caso anterior me equivoqué, dije Yáñez y era Muñoz. Ya. Que es Muñoz Yáñez. Sí, por eso no nos están haciendo fácil la tarea. Yáñez Carabinero. El director general de Carabineros se le acusa de algo que es más complejo, que es una omisión, en donde probar delitos por omisión ya es muy complejo, y además que tiene que ver con la responsabilidad por el mando de una institución. ¿Ya? Es decir, que su forma de conducir una institución deriva en violación a los derechos humanos y que ni siquiera es de manera activa, sino que su falta de premura, etcétera, lo cual es muy complejo. Por eso es que yo soy partidario, y desde que se supo que iba a ser formalizado, de conocer la formalización. Y es importante también que la ciudadanía sepa que... O sea, ¿hay formalizaciones y formalizaciones? Por supuesto que sí. Ah, pero eso no es el estándar que nos dijo la ministra vocera del gobierno. Que sí. Que dice... La formalización es un punto de inflexión. Claro, pero... Usted no comparte con la ministra Vallejo. Es perfectamente probable. A ver, pero aclaremos, Matías, que no hagamos un juego de palabras.
El señor Muñoz fue formalizado, pero Ayer. primero renunció Sí. y fue formalizado un par de horas después de que se conocieran los hechos. Pero un par de horas después de que lo pero ahí allanaran. ocurrió al principio. ¿Ya? No De que lo estuvo ni allanaran. un minuto a cargo de la policía. Formalizado. En el caso de Yáñez, yo no sé bien de qué se le acusa. Y es bueno también que la ciudadanía sepa que estar imputado por un delito, estar siendo, o ser formalizado. Ministro Winter, usted No, es no, dueño todavía. total. No, diputado Winter, ¿qué me dijo, ministro? además de ser No me metan abogado, más problemas de los que ya tengo. además de ser abogado, conoce mucho más que yo y además que está en la política y es diputado. Por lo tanto, tiene derecho naturalmente a tener la razón, la idea y la posición que quiera y que le parezca al particular, pero me parece que es distinta a la que tiene la ministra Vallejo y eso es perfectamente legítimo. Ok. Ella dice, ¿formalizados? No. Usted dice, hay formalizados y formalizados. No, lo que pasa es que ahora voy a darle mi posición frente al tema Yáñez, ¿ya? Ser director general de Carabineros no es un derecho humano como la presunción de inocencia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no se viola la presunción de inocencia del señor Yáñez si es que se le saca. Porque uno tiene que poner a la persona que sea más idónea en el momento preciso. ¿Y qué pasa? Que cuando empieza la investigación contra el director general Yáñez, Cuando se hace formal, empieza a haber un problema súper complejo, que es que los carabineros son parte de las herramientas de investigación del Ministerio Público. Es muy complejo estar investigando a quién es tu superior jerárquico. Por lo tanto, yo en ese caso, ya sea que lo declaren inocente o culpable, creo que él ya no sería la persona más idónea. entonces, ¿por qué lo sacan ahora? ¿Por qué no ejercen la autoridad ahora? Bueno, eso habría que preguntárselo al ¿Usted sería partidario de personal sacarlo ahora al general director de Carabineros? Yo esperaría la formalización. Diputado Winter, muchísimas gracias. Que esté Muchas muy gracias a bien. usted, Gracias Matías. por estar aquí. Si no puede tener el control total de su empresa desde cualquier parte y en línea, KMRP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl ahí abajo o comercial@kame.cl. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento una mala noticia, pero nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio, dice Serrat. Bueno, la benzina más de 30 pesos. Todos los combustibles subirán desde este jueves. Como cada semana, los nuevos precios se verán reflejados a partir del jueves. Ya está. Una alza dolorosa. Vamos al pronóstico del tiempo. Más detalles en 24horas.cl. El tiempo indica, bueno, está bien parejo, despejado y con máximas de 30 o 31 grados de aquí al lunes. Pero hoy fue un día fresco, ¿no? Fue un día aquí en la región metropolitana, aquí en Santiago, bastante fresco, bastante otoñal. Pero la máxima es otra cosa que lo que puede haber el resto de las horas del día. Así que ojo con esos cambios otoñales que producen los resfríos, en fin, aquí y allá. Y las menores temperaturas probables están en torno a 13, 12, 11, 12, 13 grados. También parejito, despejado, de mañana jueves hasta el día lunes. Un día como hoy, en 1982, Joan Jett y The Blackhearts iniciaron un reinado de 7 semanas en los rankings de Estados Unidos con esta canción que escuchamos de fondo, I Love Rock and Roll. La canción fue el mayor éxito de la cantautora norteamericana. I Love Rock and Roll, escrita en el 75 por la banda The Arrow, encontró en Jett a la intérprete perfecta para convertirlo en uno de los clásicos de los primeros años de MTV. En marzo del 2005, la revista Q ubicó en la posición número 85 la versión de Jett en su lista de los 100 temas de guitarra más exitosos de todos los tiempos. Con Joan Jett despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.